Bueno, seguimos a ver si el sonido, el volumen, el espacio de disco, todo funciona. Decía que el sacrificio que hay que hacer, que se hace en una tribu, en una sociedad, para demostrar que uno es miembro merecedor de serlo y para garantizar la viabilidad de la tribu, es... Madre mía, ya viene. No, es... que ese sacrificio tenga solo sentido para la sociedad en la que estás. Es decir, solo tiene sentido para la sociedad en la que estás, o tiene que ser algo que te separe de los demás, de las demás sociedades. Y eso me explico. No puedes demostrar, por ejemplo, matar a alguien de otra tribu tiene mucho valor estamos hablando de tribus, de sociedades primitivas, no hablo de tribus más o menos civilizadas que hay en la actualidad. Estamos hablando de la supervivencia del hombre primitivo, incluso antes siquiera que fuera hombre. Porque es un buen sacrificio, una forma buena de sacrificio, o efectiva, digamos. No hablo de términos morales, sino en términos de que favorecen la cohesión, para bien o para mal. Pues porque al individuo le demuestra su valor, primero, y segundo, ese sacrificio, ese esfuerzo, le separa de la otra tribu de al lado. Es decir, le convierte en alguien enemigo de los enemigos. Por lo tanto, hay una garantía de que esa persona, el valor de esa persona, se va a invertir en el futuro en la tribu en la que está, y nunca se va a cambiar de tribu porque la otra tribu le odian y quieren matarle porque ha hecho un crimen contra ellos. Entonces, en toda sociedad hay una aceptación, hay un esfuerzo de aceptación de las condiciones exigidas por la sociedad en la que está, y un rechazo explícito o un esfuerzo en rechazar aquellas en las que están en competencia. Eso se ve, pues, en las conversaciones fortuitas de amigos, que el ser humano es un ser social, hace sociedad en cualquier sitio donde está. Entonces, una comida de amigos, pues, se pone en las sociedades, en las personas no iluminadas por la fe cristiana, es normal que poner a parir a los que no están allí, como forma de fortalecer la cohesión del grupo que está formándose, aunque sea temporal. Así es. Entonces, es una condición del sacrificio. Estamos hablando del sacrificio como, en el sentido máximo, como un sacrificio para una sociedad máxima, que es una sociedad máxima, es aquella que protege la vida de uno. Es decir, en las sociedades primitivas lo que se jugaba uno no era el trabajo, no era el amor de un novio, se jugaba la vida uno. Entonces se exigía la vida de los demás, la capacidad de preservar la vida de uno ofreciendo su propia vida. Entonces, el sacrificio fundacional, el hecho fundacional de una sociedad es un sistema de sacrificios. Bien, eso en cuanto a ya vemos que en la pareja sucede lo mismo, en toda sociedad humana. Es ese punto de partida de desconfianza metafísica, de angustia metafísica, de egoísmo, que uno percibe en sí mismo y en los demás, que obliga a exigir a los demás pruebas de que va a colaborar, que va a ofrecer sus servicios, aun a costa de lo máximo, para que la sociedad siga adelante, ese sistema de sacrificios.
que ocurre a todos los niveles en todo tipo de sociedades humanas no iluminadas por la fe cristiana. Primero necesita, cuando las sociedades se van organizando, se van estructurando, se van haciendo más grandes. Claro, ese sacrificio que uno hace por la tribu, que pueden ser 20, 30, 100 personas, que todos se conocen a todos, todos saben quién hizo qué, que se lleva una contabilidad de quién es un buen elemento de la tribu y quién no se puede confiar de él. Entonces no hay problemas, pero cuando la sociedad se hace grande, se hace una civilización, digamos, tiene que pasar por un proceso de organización de esos sacrificios de una manera más formal. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vamos a saber qué hizo quién si no le conocemos? Entonces, ¿cómo nos vamos a fiar de él? En concreto, si alguien es jefe de una población de 1.000, 10.000 personas, ¿qué méritos tiene esa persona para que nosotros nos fiemos de él? ¿Por qué no lo matamos en vez de ponerlo como jefe si no sabemos nada de él? Esa es la función de los altares. El altar de sacrificios normalmente está localizado en un lugar alto, en un lugar bien visible, en el que todo el pueblo, en una zona muy grande, en la que todo el pueblo, toda la polis, todas las proto-civilizaciones se puede reunir y ver qué hace quién, qué sacrifica quién. Entonces, lo que antes era matar a un tal y traer su cabeza, se convierte en un sacrificio en un lugar elevado, en un lugar en el que oficia ritos una persona designada que certifica que ese sacrificio lo ha hecho tal persona, y al mismo tiempo se necesitan unos ritos. Por ejemplo, se puede sacrificar al prisionero. A un prisionero se puede sacrificar un animal cuya caza es costosa, se puede, pero digamos que el sacrificio exige lo que hemos dicho, es decir, que el sacrificio tiene que tener sentido para la protosociedad y separar al mismo tiempo de otra. Entonces, qué mejor sacrificio que eso, que matanza de enemigos en el altar de la sociedad. Las sociedades sudamericanas son un ejemplo de sociedades primitivas, de protosociedades, sociedades avanzadas en muchos términos, pero no en el término religioso. Es decir, son las proto-religiones llevadas al extremo. Proto-civilizaciones con proto-religiones. El problema de los amerindios llegaron a América que eran unas tribus, y ahí se desarrollaron con conflictos entre ellas, pero no tenían distintos conceptos de religión. La religión posiblemente era la misma y entonces no evolucionaron, y ese coste de sacrificios era brutal, era demoníaco y puro sacrificio humano en masa. Bien, pero ¿qué iba a decir? Sí, eso se necesita un altar, pero también se necesita un sacerdocio. Es decir, yo no puedo matar tiene que ser, esa matar tiene que ser en ciertas condiciones, tiene que ser para la tribu. Es decir, yo no puedo decir matar a un enemigo
por casualidad, o encontrarlo muerto en el tal y llevarlo al sacrificio y apuntarme apuntarme el éxito. No, no es así. Tiene que ser algo ritualizado y perfectamente organizado para que todo el proceso, en el proceso no haya engaño. Es decir, mi esfuerzo, mi compromiso, no quepa ninguna duda de que ha sido con objeto de hacer un sacrificio, no porque me he encontrado a alguien muerto y de la tribu contraria y lo he traído. No, el proceso tiene que ser certificado por unos notarios que son los sacerdotes, cuya función, entre otras cosas, es esa. Y otra función es codificar unas normas de conducta, es decir, que al hacer el sacrificio uno acepta esas normas de la tribu, sobre todo si uno es un alto cargo de la sociedad. Y ahora estoy hablando de sacrificios humanos, pero vamos a ver, un sacrificio en las sociedades más avanzadas, en las civilizaciones en las que, claro, ese coste de sacrificios humanos es enorme, eso es una barbaridad. Y las sociedades que hacen, que imprimen esos costes a sus ciudadanos de matarse unos a otros, incluso para sacrificar a sus propios hijos, como así ocurría, tienen tendencia a desaparecer al lado de otras que no tienen ese coste tan absurdamente gigantesco de sacrificios. Es decir, si una sociedad consigue ser estable con menos coste de sacrificios, vencerá a otras. Eso ocurrió, por ejemplo, con los romanos, con los cartagineses, que los cartagineses seguían con los sacrificios humanos. Por lo cual, las sociedades más avanzadas en cuanto a que disminuyen el coste de sacrificios tienden a vencer en la batalla, y como sociedades, como por su propia riqueza y población, a las sociedades más sangrientas. Entonces, eso es así. Y entonces ya hemos visto que el propio altar es una manera de optimizar, de disminuir el coste de sacrificios, porque ahí en el altar se ve, con un solo sacrificio, se ve que vale por muchos hechos entre distintos que no lo ven todos a la vez, ¿no? Entonces, un paso más para disminuir el coste de sacrificios es una víctima sustitutoria. Por ejemplo, en vez de un enemigo asesinado en el campo de batalla y traído con el objetivo exprofeso de sacrificarlo a los dioses de la proto-sociedad de que se trate, quizá mejor hacer un sacrificio de una res, de un cordero, de algo que uno tiene que es muy valioso, pero muy valioso tiene que ser. Entonces tiene que ser, por ejemplo, si es un cordero, tiene que ser sin mancha, de un determinado, del tipo más caro. ¿Qué función tiene el sacrificio sustitutorio? El sacrificio sustitutorio es un sacrificio, es decir, un coste muy gordo, muy fuerte, que el que hace el sacrificio incurre, por lo tanto implica un esfuerzo, un dolor, un trabajo hecho para el altar de sacrificios, para la tribu. Es decir, mi sacrificio del becerro a Baal de Tiro, al Baal de Tiro, bueno, no, en tiros eran sacrificios humanos, pero en un templo pagano, pues es
solo tiene sentido en esa religión y en esa ciudad, porque los dioses solían ser para cada ciudad. Entonces no tiene sentido si yo me gasto un becerro en el templo de A, de la ciudad A, ese sacrificio no me vale para la sociedad B. Entonces quedo atado a la sociedad A. Y ese es un buen sacrificio. ¿Por qué tiene que ser un becerro y no pues quemar, yo que sé, una casa? También se hace en algunas tribus, ¿eh? Porque el sacrificio primitivo es de sangre, porque el ser humano primitivo no tenía otra posesión que la sangre, o la sangre propia, o la sangre de los enemigos o de los familiares, porque hay sociedades que matan como los fenicios que mataban a sus primogénitos por la ciudad, a cambio de tener altos cargos. Pero claro, tiene toda la lógica si pensamos en la desconfianza humana. Cuanto más elevado el cargo, más grandes los sacrificios. Y había sociedades mucho más sovietizadas como la romana, que la romana pues exigía echar incienso a los dioses, y el incienso no era una cosa barata, era muy cara. Pero también, por ejemplo, los que entraban en política tenían que haber servido en las legiones durante varios años. Eso también es un sacrificio. Había un sistema más elaborado. Por eso la civilización romana era mucho más pujante y más grande, es un salto cualitativo. Tanto las grandes civilizaciones de Siria, de Persia, la romana, son un nivel más de sofisticación en cuanto a los sistemas religioso y social. Por eso, porque habían conseguido aumentar la confianza y al mismo tiempo disminuir el coste de sacrificios. Pero aún así las sociedades antiguas eran muy salvajes, por ejemplo, el jefe de familia podía matar a un hijo y no tenía ni que responder ante la ley, porque era o a su mujer o a quien quisiera. Las penas de conculcar la ley eran bestiales. Pues la misma pena de sacrificio en la cruz era una pena salvaje. Es decir, las sociedades precristianas eran absolutamente demenciales, aún habiendo saltos cuantitativos como la sociedad romana, y no digamos ya las culturas tribales, que son todavía, cuanto más nos alejamos en sofisticación, más bestial y brutal es la vida y las exigencias de las religiones y de las sociedades. Bueno, bien, ¿qué más? Bueno, un ejemplo del instinto humano. Vamos a ver si está grabando, un ejemplo del instinto humano. Vamos a ver, la exigencia de sacrificios es algo que nace de suyo del ser humano, así como la angustia es también casi genética. Nacemos con ella porque nos sabemos finitos y no sabemos, vivimos en incertidumbre. También nuestra necesidad de imponer sacrificios es instintiva. Y un ejemplo muy bueno son las novatadas. La novatada es
puede ser una tontería, puede ser una salvajada. Y es en grupos informales, es decir, cuando tú quieres formar parte de un grupo informal, te gastan o te imponen una serie de pruebas absurdas que también existen en sociedades tribales. Las sociedades tribales en la adolescencia hacen una serie de cosas que parecen absurdas, tan absurdas como la novatada, es decir, poner a una persona en un aprieto y cosas muy, muy salvajes, que pueden llegar a ser muy salvajes. Eso es un sacrificio de entrada, es un coste de entrada que se impone a los nuevos para, primero, si lo aguantan, demostrar que pueden ser miembros del grupo. Y si no lo aguantan, para que no entren. Esos son sacrificios de entrada en la sociedad. Pero eso es instintivo, se hace de manera automática. Hasta ese punto la exigencia de sacrificios está incardinada en la naturaleza humana. Ok. Bueno, estamos con las sociedades con una cierta sofisticación, como la sociedad romana. Hay que introducir otro elemento importante, que es la culpa. Es decir, el ser humano tiene angustia, pero por el hecho de que... Bueno, voy a grabarlo, voy a dejar esto y voy a seguir más adelante.